Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniela Izaza, soy IT Recruiter. Hoy vengo a hablarles de los puntos claves a la hora de presentar una entrevista para que ustedes se vuelvan mucho más atractivos para el mercado y lo más importante, consigan el trabajo de sus sueños. Les hablo un poco sobre mí. Llevo más de 5 años trabajando en recursos humanos para empresas de tecnología, enfocada en reclutamiento para startups y corporaciones. He estado al frente de todo el proceso de reclutamiento de una persona, de un candidato, desde la creación del requerimiento, la búsqueda de talento y la incorporación a la empresa. Trabajo para Encora, que es una empresa de outsourcing de tecnología que tiene casi 30 años en el mercado, más de 6,000 colaboradores y más de 20 locaciones alrededor del mundo. Si quieren saber más, les comparto las redes sociales y la página de Encora. ¿Qué aprenderán en esta charla? Herramientas para prepararse para su entrevista. Les voy a mostrar la estructura general de una entrevista y cómo el método STAR les puede ayudar en su proceso y lo más importante, cómo brillar en su proceso. ¿Cuál es el principal error al presentar una entrevista? Y este es el no prepararse. ¿Y esto por qué pasa? Ahorita tenemos una ventaja muy grande y es que la mayoría trabajamos en modalidad remoto. Y eso hace que nosotros, en la medida del caso, no pidamos permiso para poder escaparnos para presentar una entrevista, lo cual puede ser un arma de doble filo porque no estamos de pronto en ese mindset que necesitamos para presentar un proceso. Un proceso de entrevista ya es estresante de por sí, así que si tenemos unas variables en control, controlémoslas. Por ejemplo, usar audífonos. Estas entrevistas, en la mayoría de los casos, son en inglés, que es nuestro segundo idioma para la mayoría de nosotros. Entonces, los audífonos nos permiten tener una conversación y una interacción más fluida con nuestro entrevistador. Otro factor importante es usar la cámara. Yo sé que a muchos no nos gusta, pero el poner la cámara me ayuda a acercarme más a mi entrevistador, a generar confianza, empatía. Preparar nuestro ambiente de entrevista, por ejemplo, evadir las distracciones. Si ustedes no pidieron permiso, desaparezcan esa hora. ¿Por qué? Porque no van a estar ni aquí en su trabajo ni en la entrevista y va a afectar su performance. Otro aspecto importante es que la industria de la tecnología está altamente valorada en este momento. Nosotros necesitamos desarrolladores y personas en tecnología para todas las industrias. Y eso hace que tengamos la ventaja de muchas veces no buscar empleo, sino que nos busquen para ofrecernos oportunidades laborales. Esto implica que de pronto tengamos muchos procesos abiertos y cuando vayamos a presentar a la entrevista, pues no sabemos bien de dónde nos están llamando. Es importante buscar la información de la empresa. Una vez que presentan la primera entrevista, pues preguntarle a su reclutador cuáles son los filtros, qué tips allí les pueden dar en cada uno, si los tienen. En el caso, si ustedes aplican, por ejemplo, a Encora, qué información tienen del cliente que les puede dar su reclutador. Cuando les envían el invite, ustedes van a tener el nombre y apellido de esa persona, la empresa, y pueden buscar su información en LinkedIn. Es decir, estoqueen a sus entrevistadores. Estoqueenlos. La entrevista es una venta. Ustedes se están vendiendo como el mejor perfil. Yo sé que esa palabra suena fea. Sin embargo, todo en la vida es una venta. ¿Recuerdan cuando ustedes estaban en la adolescencia y tenían que pedir un permiso a sus padres, a sus tutores para ir a una fiesta, a un evento? Ustedes tenían que argumentar, vender la idea de por qué era importante esa fiesta o ese evento. Lo mismo en la universidad, cuando ustedes tenían un trabajo en grupo en el colegio, que querían que su idea se tuviera en cuenta, pues ustedes tenían que vender la idea, ¿cierto? Entonces, en general, todo en la vida es una venta. Por eso es importante también que ustedes reflexionen de experiencias previas. Estoy segura que no es la primera entrevista que presentan y el hecho de que en un primer principio o estamos empezando como queremos buscar más oportunidades de trabajo, nos ofrecen procesos, vamos a recibir muchos no al principio y eso no quiere decir
que ustedes no sean buenos en lo que hacen o que siempre les falta algo, sino más bien que aprovechen esas experiencias previas y saquen el mejor partido de ello. Es decir, evalúen cómo se sentían ese día y durante la entrevista, qué les faltó ese día, qué podrían mejorar y lo más importante, qué preguntas no supieron responder para que ustedes empiecen a repasar ese tema. Ahora les voy a mostrar la estructura general de las entrevistas. Empezamos por una introducción donde se encuentra la presentación, es decir, la organización se presenta, su entrevistador se presenta y ustedes tienen la oportunidad de presentarse y de romper el hielo. Ahora, están las preguntas comportamentales que evalúan la parte de fit cultural, es decir, si ustedes hacen o no fit cultural. Las preguntas técnicas, donde abarca toda la parte de preguntas relacionadas con computer science, principios de programación, metodologías ágiles, los ejercicios de código, entre otros. Y por último, las preguntas finales. Ya voy a ahondar en cada tema. Es muy importante que ustedes preparen su discurso. Vuelvo al tema de que la entrevista es una venta. Y esto es que ustedes deben adaptar su discurso de acuerdo a donde están aplicando. Es decir, que ustedes preparen en un párrafo, llámese Word, a mano, blog de notas, en la aplicación que ustedes quieran, pero que adapten su discurso de acuerdo a la descripción del perfil a donde están aplicando, que incluya esas palabras claves, porque es su primera oportunidad para romper hielo, para conectar con su entrevistador y para venderse. No solamente preparen, escriban, sino que practiquen. ¿Por qué? Porque la idea es que no lo tengan, no sé, en un post-it, sino que suene súper fluido y suene un discurso seguro. Y para ello les quiero mostrar también el método STAR y cómo les va a ayudar a sobrevivir a un proceso de entrevista. Es importante, ya adentrándonos a las preguntas de comportamiento, estas van a evaluar en general cómo se comunican ustedes, el trabajo, cómo trabajan en equipo, cómo resuelven problemas, si son proactivos, cómo se organizan, cuáles son sus motivaciones, ese tipo de temas. El método STAR, por sus siglas, significa situación, tarea, acción, resultado. ¿Qué quiero decir con ello? La situación, contextualizar un escenario en el cual se presenta un problema, una situación. La tarea, que ustedes comenten cuál es el desafío, cuál es el propósito, qué tenían que hacer. La acción es cómo actuaron, qué hicieron y el resultado, que compartan los logros. Ejemplo, en mi empresa teníamos que hacer una migración de legacy code a un lenguaje mucho más actual. Esto porque se estaban haciendo muchas peticiones al servidor, estaba afectando el performance de la página o aplicación, la página no era estable, el proceso de debugging cada día era más retador y por ello pues se decidió hacer la migración. Me reuní con mi equipo, hicimos lluvia de ideas, repartimos, delegamos tareas, hicimos analítica para ver en qué momentos era el mayor tráfico de la página y para ello no afectar esas horas. A partir de eso se tomó la decisión de hacer este proyecto una hora diaria durante un sprint. Se llevó a testear, se llevó a release deployment y nos dimos cuenta que hubo un mayor performance en un 80%, la experiencia de usuario fue afectada de manera positiva y hasta el proceso de debugging estuvo mucho más fluido y tuvimos tiempo para hacer nuevos features. Entonces, si se dan cuenta, acá no solamente incluí situación, tarea, acción, resultado, sino que incluí cómo me comunico, cómo trabajo en equipo, cómo resuelvo problemas, cómo me organizo. Entonces, la idea es que ustedes incluyan este método para este tipo de preguntas. Y acá nos vamos a la parte un poco más difícil y por qué yo los admiro tanto a ustedes, y es muchas veces el código en vivo. Sé que hacer algoritmos es una lotería, hoy sale, de pronto mañana no, y esto es pues por muchos aspectos. Sin embargo, hay maneras de cómo afrontarlo. Les recomiendo estas páginas donde pueden empezar a practicar sus ejercicios de algoritmos. Por ejemplo, HackerRank tiene ejercicios de código, preparación para entrevistas.
Algo Expert es una página de pago, sin embargo, es súper integral, tiene preguntas, videos, ejercicios de algoritmos, cursos, asesorías, entre otros. InterviewBeat tiene problemas de programación, scripting, diseño de sistemas. FreeCodeCamp tiene proyectos con ejercicios. InterviewCake tiene problemas de computación. Acá hay otro aspecto importantísimo y es que ustedes, como van a estar compartiendo página generalmente en un whiteboard, eh, acá lo que le interesa a su entrevistador es usted cómo resuelve problemas, cómo se comunica y cómo levanta la mano en el momento que usted encuentra blockers. Entonces, carita feliz si logran resolver el código, pero acá lo más importante es que ustedes cuando estén practicando en esas páginas empiecen a hablar en voz alta, a compartir su approach, lo que están pensando, hacia dónde quieren ir. Y generalmente en este tipo de entrevistas sí dejan buscar información en Internet. Y esto es porque ese es el trabajo diario de ustedes. Ustedes no es que sean como máquinas cerradas y que, no, y que se las saben todas, sino que es como ustedes investigan. Entonces pregunten durante su entrevista si usted está bloqueado, si no se sabe la sintaxis de un código, por favor pregunten si puede buscar la información, que seguramente les van a decir que sí. Ahora nos vamos a las preguntas técnicas. Yo sé que estas preguntas, ustedes, los temas que se abarcan acá, ustedes los usan en su día a día, pero es importante que antes de entrevista ustedes le den una repasada a estos temas, porque muy seguramente, lo que digo, ustedes lo aplican en su día a día, sin embargo, puede que ese día los agarren fuera de base y les pregunten qué significa cada letra del principio SOLID y cómo lo aplican en su día a día. Estoy segura que la segunda pregunta se puede responder más fácil, pero si ustedes no repasan, de pronto se pueden olvidar algunos conceptos. Entonces, es importante que ustedes repasen programación orientada a objetos, patrones de diseño, el principio SOLID, el ciclo de desarrollo de software, qué es un microservicio, qué es una arquitectura monolítica, MVC, todos esos temas que ustedes practican en su día a día, pero que teóricamente puede que a mí se me olviden algunos conceptos. Como por ejemplo la metodología Scrum. Todos la utilizamos. Sin embargo, cuando ustedes les preguntan este tipo de cosas de qué metodología ágil usan o, por ejemplo, si tienen experiencia con programación orientada a objetos, la idea es que ustedes no se queden con un corto sí, sino que elaboren su respuesta y incluyan cómo funciona, cuáles son las buenas prácticas, por ejemplo, en el código, cómo les ayudan estos principios en su día a día, cómo funciona la metodología Scrum y cómo les ha ayudado cuando tienen equipos internacionales bajo diferentes time zones. Es decir, que ustedes acá sustentan su experiencia, argumentan cómo lo han usado y dan a entender que sí lo usan en su día a día. Y lo más importante acá también en la entrevista son las preguntas finales. ¿Por qué? Porque es su oportunidad para conectar con su entrevistador. Es decir, que usted demuestre que investigó acerca de la empresa, acerca del entrevistador, que le interesa el proyecto y que investigó. Entonces, traten en este punto, que ya es finalizar, como para cerrar con broche de oro su entrevista, de no hacer preguntas cliché, como por ejemplo, terminar la entrevista y preguntar, ¿y ustedes qué hacen? Parece broma, pero es anécdota. Entonces, escojan preguntas como, bueno, ¿cómo está conformado el equipo de desarrollo? ¿A qué time zone hacen overlap de horas? ¿Cómo ven el proyecto a mediano y largo plazo? Ese tipo de preguntas que hacen ver que a usted le interesa el proyecto. Y ahora voy a leer las preguntas que hay en Q&A si las hay. Si no, entonces voy a compartir las vacantes que tenemos disponibles en este momento en Encora. Necesitamos React, Full Stack,
frontends, desarrollador Go, desarrollador React con Node, con Java, QA Automations, DevOps, desarrolladores Ruby, entre otros. Y les dejo mi contacto. Muchas gracias.